noches, estimado doctor. Mi nombre es Lorena Leone Raez. Junto con mis compañeras Indira Olea Vite y Liz Cruz Merchán conformamos el grupo número 6. Esta noche vamos a tratar la sentencia número 732-18-JP/20, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador el 23 de septiembre del 2020 en la ciudad de Quito. Escogimos esta sentencia ya que nos parece un caso muy emblemático en materia de protección del derecho a la identidad del adulto mayor en situación de vulnerabilidad. En esta sentencia, la Corte Constitucional del Ecuador analizó la vulneración del derecho a la identidad de una persona mayor producto de la caducidad de su cédula de ciudadanía por parte del registro civil y la falta de tutela efectiva por parte de las juezas y los jueces que conocieron este caso. A continuación vamos a tratar los antecedentes de hecho, el derecho vulnerado, la decisión del juzgador y una opinión personal de cada una de las integrantes. Muchísimas gracias y bienvenido. Antecedentes de hecho. Rosa Ana de los Ángeles Sosa Vélez, una señora mayor de 80 años con una discapacidad al 75%, analfabeta y de bajos recursos, necesitaba renovar su cédula de ciudadanía para acceder a servicios públicos. Con este objeto en mente, su hija, Silvia Despertina Palacios Sosa, le acompañó al registro civil para realizar el trámite. Sin embargo, al llegar a la institución les informaron que la cédula de Rosa no existía en el sistema, lo que la dejó sin una identidad legal. Esta situación se complicó aún más cuando el registro civil descubrió que había dos personas registradas con el mismo nombre e información. Tras investigar, se relevó que Rosa había obtenido su cédula originalmente utilizando el acta de nacimiento de su hermana, debido a un error involuntario. Para intentar resolver este problema, Silvia solicitó al registro civil que le inscribieran tardíamente. No obstante, esta solicitud fue rechazada porque el trámite debía realizarse por una vía jurídica, según lo establecido en la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Como consecuencia, el registro civil declaró la caducidad de la cédula de Rosa hasta que se presentara su verdadera inscripción de nacimiento. Esta decisión tuvo un impacto significativo en la vida de Rosa, ya que sin cédula enfrentó dificultades para acceder a servicios de salud, a un bono social que necesitaba. Esta situación le causó una gran angustia, pues temía que incluso no podía ser sepultada legalmente por sus familiares al no tener una identidad reconocida. Debido a esta grave situación, Silvia, en representación de su madre, presentó una acción de protección en contra del registro civil, argumentando que se había vulnerado el derecho de Rosa a la identidad. A pesar de los esfuerzos, la juez encargada del caso rechazó la acción de protección. La jueza argumentó que no se había demostrado que Rosa hubiera agotado primero los recursos en las justicias ordinarias. Sin embargo, reconociendo la situación de vulnerabilidad de Rosa, la jueza ordenó al registro civil que le desbloquearan la cédula para que pudiera obtener una nueva. Finalmente, después de un largo proceso, el registro civil envió una brigada al domicilio de Rosa el 4 de julio del 2019 y le proporcionó una nueva cédula, resolviendo así el problema de identidad y permitiéndole nuevamente acceder a los servicios y beneficios que Rosa necesitaba. En cuanto al derecho vulnerado en esta sentencia, tenemos que la Corte Constitucional del Ecuador determinó que la caducidad de la cédula de ciudadanía de la señora Sosa constituía una vulneración al derecho a la identidad que está consagrado en la Constitución del Ecuador en su artículo 66, numeral 28, que lo voy a leer textualmente, que dice así: el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. Además, también se vulneró el derecho a la libertad, que está consagrado en el mismo artículo, numeral 3, que dice el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. El literal B también considero que tiene que ver en esto, que dice una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial ejercida contra las mujeres, niñas y adolescentes y personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja y vulnerabilidad idénticas
medidas se tomarán en contra de la violencia, esclavitud y explotación sexual. También en el artículo 75, en los derechos de protección, que se vulneró que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedida de los derechos de intereses, con sujeción y principios de inmediación y serenidad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. La Corte Constitucional determina que el derecho a la identidad es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, que nos permite ejercer otro tipo de derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la participación ciudadana. Esto quiere decir que tanto la señora Sosa como nosotros, como ustedes, tenemos, si en algún momento nosotros queremos comprarnos una casa, queremos comprarnos un carro, queremos estudiar en donde queramos, tenemos total libertad y derecho de escoger y de hacer lo que nosotros mejor nos parezca. Bueno, muchísimas gracias. A continuación vamos a hablar sobre la decisión del juzgador. Saludos cordiales. Vamos a analizar la decisión del juzgador en cuanto a la sentencia número 732-18 JP 20. La Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 436, numeral 6 de la Constitución y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, resuelve: primero, revocar la decisión adoptada por la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Puerto Viejo con fecha 16 de julio del 2018. En el caso bajo revisión y aceptar la acción de protección presentada. Número 2. Declarar que la sentencia emitida en el marco de la acción de protección vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del accionante. Número 3. Declarar que el registro civil vulneró el derecho a la identidad de Rosa Ana de los Ángeles Sosa Vélez, afectando a su vez el goce y ejercicio de otros. Número 4. Realizar un llamado de atención a la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia de Puerto Viejo sobre la base de lo establecido en la presente sentencia. Número 5. Esta Corte establece las siguientes medidas de reparación integral a favor de Rosa Ana de los Ángeles Sosa Vélez. A. Disponer que el registro civil pague a Rosa Ana de los Ángeles Sosa un total de $5,000 americanos por concepto de daño inmaterial. La entidad, para informar documentalmente esta Corte sobre el cumplimiento de esta medida en un plazo de 2 meses desde la notificación de la sentencia. B. Disponer que el registro civil otorgue disculpas públicas al accionante. De acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 86 de la entidad, deberá informar documentadamente a esta Corte sobre el cumplimiento de esta medida en el plazo de 2 meses a partir de la notificación. El caso de Rosa Ana de los Ángeles Sosa Vélez plantea serias preocupaciones sobre la eficacia de las garantías jurisdiccionales en Ecuador, especialmente en situaciones de vulnerabilidad extrema. Aunque existen mecanismos legales destinados a proteger los derechos de los ciudadanos, como la acción de protección, su aplicación en la práctica no siempre cumple con su finalidad de manera efectiva. En primer lugar, el derecho a la identidad garantizado por el artículo 66, numeral 28 de la Constitución es esencial para el ejercicio de otros derechos fundamentales. En este caso, una muestra clara de vulneración de derecho, ya que Rosa fue privada de su cédula de ciudadanía, lo que afectó el acceso a servicios básicos y el reconocimiento legal como persona.
Además, la acción de protección contemplada en el artículo 88 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tiene como propósito proteger derechos constitucionales vulnerados cuando no existe otro mecanismo judicial idóneo para su defensa. En este caso, la acción fue inicialmente desestimada, por lo que no se demostró que Rosa acudiera primero a la justicia ordinaria, lo que parece contradictorio, ya que la acción de protección procede en situaciones de vulneración grave de derechos, especialmente para personas en estado de vulnerabilidad. Asimismo, el artículo 35 de la Constitución reconoce la protección especial a grupos vulnerables como las personas de tercera edad, a las personas con discapacidad. Rosa, siendo una adulta mayor con discapacidad y analfabeta, claramente pertenece a este grupo. La respuesta judicial no consideró adecuadamente su situación de vulnerabilidad, lo que va en contra de los principios de la justicia y en la equidad que deben guiar este sistema legal. En la práctica, este caso pone en evidencia varias fallas en el cumplimiento de las garantías jurisdiccionales en nuestro país. En primer lugar, la accesibilidad y comprensión del sistema legal para las personas como Rosa es muy difícil. La complejidad de estos procedimientos y la falta de asesoramiento adecuado dificultan que las personas vulnerables puedan ejercer plenamente sus derechos. En segundo lugar, la respuesta del sistema judicial muestra una falta de sensibilidad y de aplicación efectiva de los principios constitucionales. La decisión inicial de la jueza de rechazar la acción de protección sin una consideración profunda de la situación de vulnerabilidad de Rosa es un claro ejemplo de esto. Aunque finalmente se ordenó el desbloqueo de la cédula en este proceso, fue algo largo y doloroso para Rosa, lo que cuestiona la eficacia del sistema judicial en proteger a los más vulnerables. Además, resulta insólito que el registro civil culpase a Rosa por el mal uso del acta de nacimiento, ignorando el hecho de que debido a su analfabetismo y vulnerabilidad, ella no tenía la capacidad de detectar y corregir el error inicial. Finalmente, la eficacia de las soluciones adoptadas por el sistema judicial también es cuestionable. Aunque se resolvió el problema al final, la tardanza y las dificultades enfrentadas ponen en duda si las garantías jurisdiccionales están cumpliendo su propósito de una manera oportuna y eficaz. En situaciones de vulnerabilidad, las soluciones deben ser rápidas y adaptadas a las necesidades específicas de las personas afectadas. Buenas noches. Esta sentencia nos deja claramente la importancia sobre estos dos derechos fundamentales que se encuentran estipulados aquí en la Constitución, específicamente entre los artículos de protección, el artículo 66, numeral 28, que nos habla del derecho a la identidad colectiva, y también dentro de los derechos de protección, en el artículo 75, que nos habla del derecho a la tutela. Estos dos derechos fundamentales que están estipulados en esta Constitución son esenciales para el desarrollo integral y personal de todas las personas para tener el libre goce de derechos. El derecho a la identidad, que es el que nos permite a todas las personas tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, son aquellos elementos que nos identifican como ser humano únicos, distintos a los demás. Además de tener un desarrollo de personalidad, nos permite conocer sobre nuestros orígenes, pertenecer a una comunidad, formar parte del Estado y de una sociedad. El derecho a la tutela es, como lo define su derecho, es de toda persona acceder a una justicia y a una resolución justa, pronta, gratuita, para que en el caso de que sus derechos sean vulnerados, este derecho pueda garantizar el Estado de Derecho y proteger a las personas de los abusos de poder de los que lamentablemente, como en el caso de la señora Ángeles, fue víctima. El Estado ecuatoriano ha tomado diversas medidas a lo largo del tiempo para garantizar este derecho a la identidad y el derecho a la tutela. Por ejemplo, con la creación del registro civil, que es una institución que es encargada de inscribir los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, de emitir esa cédula de ciudadanía, un documento tan importante que nos sirve para poder ejercer otro tipo de derecho, como el derecho al trabajo, el derecho a estudiar, el derecho a la educación, el derecho a la participación ciudadana.
esta identificación es lo más importante que tienen los ecuatorianos para poder tener el goce de ese derecho. La creación de la Defensoría del Pueblo también, que es una institución independiente que también es encargada de proteger los derechos de las personas, y la reforma judicial, la reforma del sistema judicial, se supone que es el que ha permitido que se mejore la justicia y la celeridad de los procesos judiciales. Lamentablemente también tenemos un poco de carencia en ese aspecto, y a pesar de todos los avances realizados, todavía existen desafíos para poder garantizar esta clase de derechos, pero gracias a las garantías jurisdiccionales, gracias a estos mecanismos en la actualidad, todavía se dan, pero todavía falta un poco más de cultura, un poco más de capacitación, un poco más de información, ya que no todas las personas tienen acceso, por ejemplo, al registro civil. Hay personas que viven en zonas rurales o muy remotas. La discriminación que existe a las personas con discapacidad, a las personas adultas, a las adultas mayores, todavía hay grupos minoritarios de personas indígenas, afrodescendientes, etcétera. También la falta de recursos para acceder a la Defensoría del Pueblo y la lentitud, lamentablemente, y la ineficiencia de este sistema judicial. Por eso es importante que el Estado ecuatoriano continúe tomando este tipo de medidas para garantizar este derecho a la identidad, el derecho a la tutela a las personas. Estas medidas van dirigidas para eliminar todas aquellas barreras que nos pone el registro civil, por ejemplo, para combatir la discriminación, para fortalecer la Defensoría del Pueblo, para mejorar ese sistema judicial, que ese es el sueño de todas las personas, poder vivir en una sociedad plena, justa y digna. Muchísimas gracias. En cuanto a la aceptación de la acción de protección y la revocación de la decisión de primera instancia, de acuerdo con lo que he leído y comprendido, la Corte Constitucional revocó correctamente la decisión de la jueza de primera instancia y aceptó la acción de protección presentada. La razón de esto radica en el numeral 6 del artículo 436 de la Constitución, el cual otorga a la Corte el poder de emitir sentencias que sirvan como fuente de jurisprudencia vinculante en relación con acciones de protecciones, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y otros procesos constitucionales. En cuanto a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la Corte determinó que la sentencia de primera instancia vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva del accionante, lo cual se ajusta al artículo 75 de la Constitución, en el cual establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. La vulneración del derecho a la identidad. La Corte Suprema determinó correctamente que el registro civil violó el derecho del accionante a la identidad, lo cual va en contra del artículo 66, numeral 28 de la Constitución, el cual reconoce y protege el derecho de las personas a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellidos debidamente registrados y libremente escogidos. Las medidas de reparación integral. Las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte, como el pago de una indemnización, las disculpas públicas, la entrega del acta de defunción y la publicación de la sentencia, se ajustan a lo establecido en el artículo 86, numeral 3 de la Constitución, que faculta a los jueces a declarar la violación de un derecho, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones positivas y negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial. La Corte Constitucional, en su decisión, revocó la decisión adoptada por la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Puerto Viejo y aceptó la acción de protección, basándose en los siguientes artículos relevantes. La Corte